¿Cómo aliviar el dolor lumbar de la espalda baja? ¿Te gustaría conocer el secreto para aliviar el dolor en lumbar? Este se produce más a menudo de lo que nos gustaría por su intensidad, nos impide continuar con nuestro día a día e incluso acudir al médico. Descubre cómo puedes reducir el dolor por lumbago. El dolor de espalda baja o lumbalgia es delicado y puede resultar difícil de tratar. Tiene muchas causas que nosotros te enseñaremos y puede darse fácilmente realizando muchas actividades habituales. Si es tu caso y quieres olvidarte de los tirones en las lumbares, sigue viendo este video y te descubriremos cómo se produce, cómo se reduce este dolor y cómo lo puedes prevenir para no volver a sufrir. Existen dos maneras básicas e interesantes a nivel médico con los que clasificamos este problema. Vamos a ver cuáles son los tipos más comunes. Tipos de lumbalgia según la causa. La primera clasificación depende de la causa que provoca el lumbago. Lumbalgia mecánica. Suele ser inespecífica, venida por los movimientos que llegan a provocar sobrecargas funcionales y sobre todo posturas en la columna o por la alteración de su estructura, desplazamiento de vértebras, degeneración articular, etc. El reposo ayuda, es el tipo más habitual y resultando dolor agudo sin presentar más síntomas, se cura por sí misma de manera espontánea. Lumbalgia inflamatoria. Se denomina también lumbago secundario. La causa es concreta, una inflamación de un tejido de la zona lumbar debida a su vez a un motivo claro, golpe, pinzamiento, coágulo, etc. Lumbalgia radicular, muy específica. Se trata del dolor que sufrimos cuando la raíz de un nervio que aparece entre las vértebras es presionada. El dolor sigue el trayecto del nervio dañado. Lumbalgia referida. El dolor del lumbago referido, como indica su nombre, tiene su origen en una zona que no es la lumbar, es decir, que es un dolor indirecto, fruto de una enfermedad o problema en lugares como la cadera o las vías urinarias, un dolor estomacal, etc. Lumbociatalgia. Es un tipo especial de dolor lumbar que se da a causa de padecer un daño en el nervio ciático. Sus síntomas son más y más fuertes, siendo el dolor más intenso que en otros tipos, pero manteniéndose constante y sin mejora a lo largo de los días. Además, se extiende más físicamente, incluso por toda la pierna. Se da adormecimiento, pérdida de la sensibilidad o supersensibilidad. Tipos de lumbalgia según el origen del dolor. La segunda clasificación se da por cuestiones de ocurrencia. Lumbago agudo simple. Es un ataque repentino de dolor agudo en la espalda baja que resulta prácticamente incapacitante, impidiéndonos levantarnos de la cama o bajar escaleras. Su intensidad, una vez es máxima, no suele variar salvo que encontremos una postura específica. Suele darse debido a un mal movimiento, a un sobreesfuerzo o por una mala postura. Remitimos una postura antinatural. Su duración, si no se padece de enfermedad causante, no sobrepasa los 15 días, pasando a considerarse subagudo si dura hasta un mes sin mejoras reseñables. Si hay una enfermedad detrás, la lumbalgia se considerará aguda aún durando varias semanas. Lumbago crónico. El dolor puede mantenerse, pero también resulta en muchos casos intermitente o se va agravando y suavizando según pasa el tiempo y también en función de la postura. Además, generalmente es menos intenso que cuando este es agudo. También es más difuso, extendiéndose en ocasiones a la zona del sacro. Permite que continuemos con nuestro día a día, aunque con dolor, evidentemente, pero no llega a bloquearnos. Los momentos más álgidos son la noche y la mañana, pudiendo aparecer fatiga, así como los momentos estáticos de larga duración. Lumbago emocional o psicosomática. Muy difícil de diagnosticar. Es un tipo que se describe como tal generalmente cuando no se encuentra una causa física que lo produzca ni atiende a patrones. En ocasiones, el paciente sabe claramente que existe un motivo emocional, psicológico, que hace que sienta dolores físicos. La tristeza, la ansiedad o una rabia desmedida son las principales causas emocionales. ¿Qué provoca el lumbago y cuáles son las causas de dolor en la espalda baja?
Hay muchas circunstancias en nuestro día a día que, en conjunto a otros factores agravantes, pueden hacer que nos dé lumbago. Por malas posturas. Mantenernos en una mala postura hace que huesos, ligamentos, articulaciones, músculos y demás tejidos se esfuercen para mantenerse en una postura antinatural. Una tensión mantenida durante largos periodos de tiempo los puede agotar y hacer que aparezca lumbago. Esta desaparecerá con los días, pero conviene que comiences a revisar tu higiene postural buscando el problema para que no vuelva a repetirse este daño en la zona de las lumbares. Vigila cómo te sientas y te levantas, dónde te apoyas y cómo duermes, y corrige las posturas inadecuadas. Esfuerzos intensos. Una lumbalgia mecánica casi siempre aparece porque realizamos un esfuerzo intenso en la zona. Esto ocurre por cosas tan sencillas como levantar más peso del debido o hacerlo doblando la espalda, por hacer un movimiento brusco o en falso, por mantener posturas inadecuadas en actividades físicas, etc. Generalmente se produce una distensión muscular. Este tipo de lumbago desaparece tratando la distensión u otra patología que pueda haber dado lugar a él. Métodos de recuperación efectivos son calor, reposo y compresión. Por estrés o ansiedad. Ya hemos visto que factores psicosociales afectan a nuestro organismo. Esto ocurre, por ejemplo, apareciendo dolor en el cuello, pero también es posible que somaticemos dolor en las lumbares o en los pies. Es difícil establecer una relación clara entre estas emociones y el dolor. Los trastornos psicológicos también hacen que esta patología se vuelva crónica. Por ello, es muy importante trabajar directamente sobre ellos o puede que tengamos dolor de espalda toda la vida. Trabajos repetitivos. Cualquier actividad repetitiva supone un desgaste rápido de la zona del cuerpo involucrada. Si además esta actividad repetitiva incluye un esfuerzo, ya sea por llevar peso o por contraer y estirar los músculos más de lo que soportan habitualmente, es mucho más fácil que nos duelan las lumbares. Tendrás que dejar de realizar esas labores, reposar, tratar la distensión muscular en el caso de que la hubiera, y al volver a realizar estos trabajos se recomienda usar prendas de compresión para que protejan la zona lumbar, así como verificar cuáles son las mejores posturas y movimientos para conseguir una buena higiene postural durante el trabajo. Sobrepeso. El sobrepeso carga los huesos y articulaciones. Los que más se resienten son los que más abajo se encuentran y los más débiles, como sería el caso de las últimas vértebras de la columna vertebral. Además, no debemos olvidar que en muchas ocasiones se crea tejido lipídico extra capaz de degenerar los discos vertebrales. Estos tejidos también segregan adipocinas, que suponen la aparición de citoquinas y con ello una inflamación sistémica. La solución pasa por bajar de peso. Si este sobrepeso es causado por la tiroides, habrá que trabajarla. Si es por malos hábitos alimenticios, tendremos que modificarlos, incluyendo una dieta menos calórica y mucho más proteica y con fibra. Aumento del consumo de agua, diseño de un plan de actividades deportivas, siempre bajo la vigilancia de profesionales de la salud. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.